Pasamos ahora al siguiente panelista. En este ramillete de excelentes compañeros de viaje que tenemos hoy. Ahora le toca el turno a Juan Carlos Maestro. Él es psicólogo clínico y es asesor técnico para el programa de salud mental de Andalucía dentro de la Dirección General de Cuidados y Atención Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Consumo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Juan Carlos, y adelante. Gracias a ti, Salud, gracias a Antonio, gracias a Eva y gracias a la Red Sabia por compartir este rato con vosotros. Quiero agradecer también que algunos compañeros y compañeras de salud mental han compartido conmigo su experiencia, su trabajo con niños, niñas y adolescentes no acompañados que han atendido en diferentes dispositivos de salud mental, desde atención primaria, los psicólogos clínicos de atención primaria, las unidades de salud mental comunitarias y las USMIS. Voy a sobre la atención en salud mental. Quería empezar subrayando algo que puede parecer evidente, pero que en lo cotidiano no lo es, que se trata de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, ¿no? Un tema tan en boga, tan presente en los medios de comunicación en los últimos años, en el que cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de gestión emocional, de bienestar emocional, muchas veces nos vamos directamente a la figura de psicólogos, psiquiatras y, en el mejor de los casos, enfermeras, trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales. En realidad, después de oír hablar a Antonio y cuando nos detenemos a pensar un poco de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de muchos ámbitos, muchas personas, profesionales, asociaciones, también en el caso de los niños, niñas y adolescentes menores no acompañados, ¿no? Desde los profesionales que trabajan en la red de protección, los psicólogos y psicólogas que mencionaba Antonio, el programa de intervención psicoterapéutica, todos los recursos especializados. Quiero hacer especial mención a las mediadoras, mediadores interculturales, a los servicios de protección en las diferentes provincias, a la red de atención primaria, a los servicios sociales, por supuesto, la red de salud mental. Hay muchos profesionales y sectores. Olvidaba educación con los tutores, los profesores, los orientadores. Hay muchas personas, muchas asociaciones, muchas instituciones, muchos profesionales que están interviniendo directa o indirectamente en aspectos que tienen que ver con el bienestar, el malestar, los problemas de salud mental, la promoción, la prevención. Es importante que subrayemos esto porque en realidad a la red especializada de salud mental llega un número relativamente reducido de menores no acompañados. Más adelante hablaremos un poco de la urgente necesidad de mejorar la coordinación intersectorial de todas estas personas y sectores de las que estamos hablando. Bien, una de las primeras cuestiones que se nos plantea cuando hablamos de problemas emocionales, trastornos mentales, en este grupo de normalmente adolescentes no acompañados que llegan a nuestro país, es cómo valorar las dificultades emocionales. Hay tres cuestiones claras que se repiten y que no siempre tenemos presentes. Y es que es imposible hacer una valoración de las dificultades emocionales, de la entidad de esas dificultades, de la posible presencia de signos de alarma o de trastornos mentales, si no tenemos en cuenta al menos estos tres factores que aparecen en la diapositiva. La trayectoria previa del adolescente en su lugar de origen, en su país de origen, qué tipo de vida, qué tipo de dificultades, apoyos, experiencias adversas o traumáticas o su no presencia en esa trayectoria previa.
qué ha ocurrido en la etapa de tránsito, en el viaje a veces tan prolongado y lleno de eventos adversos, ¿no? Hasta que llegan a nuestro país o hasta que llegan a un país de tránsito y terminan llegando a España. ¿Qué ha ocurrido con este menor al que intentamos atender cuando llega a España, cuando se empieza a producir el intento de integración por parte del menor y por parte de las personas que están alrededor? Eh, Estos tres factores son claves a la hora de valorar esas dificultades emocionales para poder tener como una perspectiva global y no una visión miope limitada al momento actual y a un listado de síntomas. Eh, Incidiendo en lo mismo, el riesgo y el miedo que tenemos en salud mental a los diagnósticos establecidos en base a clasificaciones de trastornos por criterios estadísticos son clasificaciones que utilizamos, que tienen su utilidad, pero que de cara a la atención, a la intervención, a la psicoterapia, tenemos que manejar con muchísimo cuidado desde todos lados y especialmente desde salud mental. Eh, Solo podemos llegar a valorar la gravedad, la entidad de un problema, si este problema es realmente un trastorno o es una conducta adaptativa, cuando partimos del contexto actual del adolescente, ¿no? Cuando están en la red de protección, qué está ocurriendo en la casa en la que viven, con los compañeros, con el grupo de iguales, en su colegio, con el equipo de profesionales que la atiende, qué ha ocurrido en la historia biográfica previa de este menor, de esta menor, qué tipo de vida, de historia vital ha tenido a lo largo de sus diferentes etapas, cuál es su cultura, cuáles son sus valores de referencia, los de su familia, los de su país de origen, qué interacción se está produciendo entre todo esto y la cultura del país de acogida. El tener en cuenta todos estos factores a la hora de afinar en la importancia y en la existencia o no de trastornos mentales es fundamental también. Em, a menudo tendemos como a tener una visión de las dificultades emocionales, de los trastornos mentales, eh, en el momento presente en el que tenemos al niño, a la niña, al adolescente delante, eh, sin tener en cuenta su entorno, sin tener en cuenta que las dificultades de esta persona están en un contexto de causalidad circular, ¿no? En la que el menor está respondiendo a situaciones que vive, está respondiendo a actuaciones de los profesionales, de sus compañeros de la casa, de sus compañeros en el colegio. A su vez, las conductas que tiene el menor son especialmente visibles cuando hay trastornos de conducta y eso genera determinadas reacciones en su entorno a todos los niveles. El percibir este dinamismo en las actuaciones que está continuamente presente y que tenemos que intentar captar es como esa causalidad circular en la que está inmerso el adolescente y no la imagen de foto fija que muchas veces tenemos en la cabeza a la hora de atender a estas personas. Hay un muy complejo sistema de interacciones, especialmente cuando el adolescente tiene dificultades emocionales o tiene un trastorno mental, especialmente en los trastornos graves o cuando hay trastornos de conducta, hay un complejo sistema de interacciones que tenemos que intentar ver en su conjunto, tanto los profesionales de salud mental como el resto de las personas que trabajan con estos menores. Eh, no perder de vista nunca que la persona que atendemos está viviendo probablemente situaciones de enorme fragilidad, de aislamiento, de falta de soporte social, de pérdidas y por lo tanto todas esas interacciones que recibe y las que desencadena están condicionando el problema que tiene, la evolución de ese problema, el cómo responde el entorno. Hay una palabra que me han repetido mis compañeros y compañeras continuamente, que está
encima que está rodeando a muchos de estos menores que atendemos por dificultades de salud mental, es la palabra estigma. Muchos de mis compañeros se referían a la dificultad que entraña a veces cuando se etiqueta a un chaval, a una chavala como mena, eh, el lograr llegar a la individualidad, a las características peculiares de ese adolescente, de ese niño, de esa niña, porque automáticamente cuando etiquetamos tendemos a generalizar, a atribuir una serie de características a esa persona en todos los ámbitos, pero especialmente cuando hablamos de menores no acompañados. Eh, es difícil llegar a el mundo personal de cada menor, a las dificultades peculiares que tiene, a sus destrezas, sus dificultades, sus limitaciones, esas historias únicas que tienen en su interior todos estos adolescentes. El estigma desde ahí dificulta mucho el que detectemos, valoremos a las personas que tienen dificultades, porque el etiquetaje supone una dificultad para llegar a las dificultades especiales que tiene esta persona y a cómo podemos ayudar. Muy de pasada vamos a ver cuáles son los trastornos más frecuentes, más prevalentes en la red de protección que atiende a menores migrantes no acompañados. En realidad tienen la mayor parte de los trastornos que tienen otros adolescentes. Eh, pero es verdad que algunos de los trastornos presentes son más frecuentes, como los trastornos de ansiedad, asociados casi siempre a situaciones de estrés, a veces muy elevado, en todas las vicisitudes de su viaje, de su pasado, de su situación de intento de adaptación a nuestro país. Muchas veces sabemos que estos problemas de ansiedad, cuando se prolongan en el tiempo y se cronifican, generan episodios depresivos, encadenados también a todo ese mundo de pérdidas y de falta de soporte o de falta de estabilidad o de falta de seguridad de cara al futuro. Uno de los problemas que entraña mayor dificultad y que es muy frecuente son los trastornos de estrés postraumático, y dentro de ellos un grupo de menores que están afectados por el trastorno de estrés postraumático complejo, casi siempre relacionado con menores que han tenido vivencias traumáticas múltiples o muy intensas o de duración muy prolongada, que lleva a una afectación grave de la vida emocional, cognitiva, de la conducta de estos adolescentes. Los problemas de adicciones son también frecuentes, tanto conductuales como de consumo, en un intento a menudo de disminuir el malestar, el dolor, el sufrimiento, de buscar refugios. Una compañera me hablaba especialmente de la preocupación que tiene por el incremento en la adicción a algunos psicofármacos, como el ribotril, que genera con cierta frecuencia eh, pérdidas de control muy llamativas, efectos paradójicos, pero las adicciones y dependencias en este sentido son múltiples. Problemas de regulación emocional a veces que conducen a estos menores cuando llegan ya a la mayoría de edad, a trastornos de personalidad, trastornos límite, que complican bastante el desempeño, la independencia de estos adolescentes. Cuadros disociativos o problemas disociativos, sintomatología disociativa que muchas veces tiene un efecto protector del menor cuando de su realidad presente intenta apartar mediante estos mecanismos muchas vivencias negativas, vivencias de fracaso, y que a la hora de comunicarse con su familia de origen intentan ofrecer a menudo un panorama mucho más positivo y feliz del que en realidad están viviendo. Ese esfuerzo por no transmitir a veces a su familia de origen las dificultades que tienen lleva a veces a la existencia de estos mecanismos disociativos y en los casos más graves
a que se generen cuadros disociativos. Algunos trastornos psicóticos en situaciones también de especial afectación. Y trastornos del neurodesarrollo y trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad. Veis que prácticamente todos los trastornos propios de los adolescentes están también presentes en ellos, es verdad que con diferente grado de frecuencia. Es difícil a menudo valorar qué está ocurriendo cuando un adolescente tiene sufrimiento emocional, si lo que está viviendo es normal, forma parte de un proceso adaptativo, si está emitiendo, nos está dando señales de riesgo o alarma, si ha entrado en una fase de trastorno o están los primeros indicios, ¿no? Los primeros síntomas. Muchas de estas cuestiones no son nada fáciles, tampoco para los profesionales de salud mental, y tampoco es fácil decidir qué intervenciones realizar. Pero sí hay algunas cuestiones sobre las que tenemos cierta certeza, evidencia y consensos en torno a qué conviene hacer y qué no hacer. Por ejemplo, ya ha salido, pero el esfuerzo por ser cautos y no tirar de etiqueta, de diagnóstico, no psicopatologizar, porque muchas veces eso, aunque se haga con buena intención, es el inicio de un proceso que puede acabar en la cronificación del trastorno y podemos evitarlo. El diferenciar los procesos adaptativos que tienen la inmensa mayoría de los adolescentes que llegan en estas condiciones, de señales de riesgo y alarma, de síntomas, de trastornos, dentro de la complejidad que entraña esto, que no es una dicotomía, enfermedad sí, enfermedad no, trastorno sí, trastorno no, sabemos que es un continuo en el que hay que acompañar, apoyar, para evitar que el adolescente siga evolucionando dentro de ese continuo hasta llegar a tener realmente problemas de entidad o trastornos de entidad. Es importante en ese sentido también, para hacer esta valoración, saber cuánto tiempo llevan las dificultades, si se están incrementando, si están disminuyendo, qué gravedad tiene, qué evolución está adquiriendo este tipo de conductas, de dificultades. Si el adolescente, si el menor está logrando adquirir las habilidades necesarias, las capacidades necesarias, los hitos propios de cada etapa evolutiva o no. Todas estas cuestiones tienen que ver con aspectos básicos de qué hacer y qué no hacer. En este sentido, sabemos que hay cuestiones muy importantes que ya han salido. Todo el esfuerzo que ha planteado Antonio por modificar las casas, los centros de atención a la red de protección y especialmente a los menores migrantes no acompañados, porque son realmente cuestiones básicas. El primer contacto con este menor a su llegada, el clima de acogida, el ambiente que hay en la casa en la que vive, las características de ese lugar en cuanto al número de chavales y equipo de profesionales, la estabilidad en la plaza que ocupa en ese centro, o los cambios frecuentes, la inestabilidad en ese sentido, son cuestiones básicas, mucho más importantes probablemente que la intervención de especialistas de un tipo u otro cuando aparecen los primeros síntomas o los trastornos mentales. Quiero aludir también a la necesidad de impulsar modelos de intervención que se basen en enfoques compartidos. Sabemos la cantidad de profesionales y entidades de sectores que actuamos en torno a este colectivo de normalmente adolescentes. Es necesario que vayamos avanzando poco a poco en un modelo compartido a la hora de entender qué cosas favorecen, qué cosas entorpecen, cómo entender las dificultades,
cómo interpretar esas dificultades a la luz de las diferencias culturales y de los valores de estos menores, cómo tener en cuenta su nexo con las familias de origen, que en muchas ocasiones se mantiene, aunque estén en España, sin compañía directa. Eh, Todo ese modelo compartido de entender estas cuestiones es importantísimo. Es importantísimo la capacidad de cooperación intersectorial. Antonio ha mencionado uno de los proyectos en los que estamos embarcados en salud y en inclusión social, que tiene que ver con el bienestar emocional, la atención en salud mental a todos los menores de la red de protección. Eh, Son los primeros pasos, pero son pasos positivos muy esperanzadores de mejorar la relación entre todos los sectores que estamos implicados. La red de atención primaria, la red de salud mental, la red de protección, educación, servicios sociales, los equipos de tratamiento familiar, el esfuerzo que se está haciendo por valorar la situación actual, lo que funciona bien, todas las dificultades y limitaciones que existen en el funcionamiento y las propuestas que desde este proyecto se van a hacer para mejorar este modelo de cooperación intersectorial. No es el único proyecto relacionado con la cooperación intersectorial, no nos da tiempo hoy de hablar de los otros proyectos, pero existen más esfuerzos muy necesarios con justicia juvenil, con primaria, con educación, para avanzar en esta cooperación. La priorización de las actuaciones preventivas es otro enfoque básico a la hora de compartir con todos los sectores implicados las actuaciones. Cuanto antes actuemos, cuanto más cuidemos los entornos, los ambientes, las interacciones, antes de que llegue el problema, mucho más fácil será la solución de las dificultades que vayan apareciendo a nivel emocional en estos menores. El modelo comunitario, en el que no nos da tiempo, pero que tenemos que intentar potenciar y compartir con todos los sectores implicados. Y, por supuesto, esa comprensión amplia, biopsicosocial, eh, donde estén muy presentes los elementos culturales a la hora de entender los problemas de salud física, de salud mental, las dificultades y los puntos positivos de estos chavales. Lo voy a dejar aquí, salud, y ya en el momento de preguntas o debate podemos ampliar algunos de estos detalles, ¿vale? Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu intervención.